Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, De lo público y de lo íntimo. con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? Un arma de fuego en manos de un potencial feminicida es una combinación atroz. Durante el 2020 y en lo que va de 2021, este esquema se ha conjugado para asesinar mujeres en Oaxaca. El Istmo de Tehuantepec, lugar que es escenario de uno de los megaproyectos más ambiciosos del actual gobierno federal, es también el lugar más inseguro para las mujeres que viven en esa entidad. Lo estamos viendo y padeciendo, y aún así, las autoridades locales no se han dado a la tarea de indagar de dónde vienen las armas, dónde está el registro de quienes las están usando con propósitos feminicidas. Han asesinado a tiros a adolescentes de 15 años, mujeres jóvenes y adultas de hasta 54 años, pero también nos han quitado a niñas de 1 año de nacidas y abuelas entradas en sus 84 años de vida. Somos las integrantes de Consorcio Oaxaca, organización feminista que trabaja por una vida en libertad para las mujeres. En la cuenta de los días, en 2004, la Asociación Civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Consorcio Oaxaca, inició la documentación sobre feminicidios en la entidad. A lo largo de los años se ha registrado el crecimiento del fenómeno en ese estado del sureste mexicano. La organización ha denunciado que esta situación obedece a la falta de voluntad política y capacidad de las autoridades gubernamentales para atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En el programa de esta noche conversaremos sobre feminicidios en Oaxaca. Damos la bienvenida a nuestra invitada. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jessica Sánchez Maya, soy abogada feminista, integrante del equipo directivo de Consorcio Oaxaca, organización que forma parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México. Muchas gracias por aceptar esta conversación con Las Mujeres Contamos. Muchas gracias a ustedes por invitarme a compartir esta situación.
Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas, y en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Marlene Reyes y Gabriela Sosa Martínez, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con Jessica Sánchez Maya, integrante del equipo directivo de Consorcio Oaxaca, que es parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. El tema que nos convoca esta noche es sobre feminicidios en aquella entidad. Jessica, desde Consorcio Oaxaca, ustedes presentaron recientemente un informe a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres, sobre la situación justamente que se vive en la entidad. Este análisis, tenemos entendido, comprendió los años 2018 a 2020. ¿Cuáles son las principales conclusiones del mismo? Bueno, mira, este informe que presentamos se hace a convocatoria hecha por la Relatora de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, y está acotado al tema de los aspectos de observatorios del feminicidio, datos comparados del feminicidio durante los últimos 3 años, incluido durante la pandemia, ¿no? La prevención del feminicidio, buenas prácticas y desafíos de la erradicación. Creo que una parte importante fue poder responder. Y cabe mencionar que en junio pasado hicimos llegar otro informe también a la relatora que justamente intentó monitorear cómo se estaba atendiendo la violencia contra las mujeres durante pandemia, ¿no? Yo supongo que posterior a estos informes que recibió, plantea hagamos como un poco el comparativo, ¿no? De qué pasaba 2 años anteriores, 1 año anterior y ahora durante la pandemia, ¿no? Entonces creo que eso fue un acierto importante y Consorcio se coloca en colocar información de Oaxaca, ¿no? De Oaxaca en específico, que es el estado donde tenemos sede y donde hemos podido estar documentando un poquito más de cara a la violencia a partir de 2 grandes herramientas, por decirle así, uno que es nuestra plataforma de violencia feminicida y la otra que es el acompañamiento que hacemos a casos, a personas y a situaciones concretas donde las mujeres están viviendo violencia feminicida, ¿no? Entonces, estas 2 grandes patas, digamos, y el nivel de incidencia que también desarrollamos hasta donde nos permite la apertura de las instancias en Fiscalía, en Poder Ejecutivo y en Legislativo, es que pudimos elaborar este informe, ¿no? Es un informe que intenta abarcar diversas temáticas, como evaluar el tema de los mecanismos oficiales, el tema de los observatorios civiles, un comparativo de cifras oficiales y de datos de la plataforma civil también. Tratamos de rescatar buenas prácticas y recomendaciones, ¿no? Entonces, este es como el gran contenido del informe y realmente vemos que fue un ejercicio importante también porque nos permitió hacer un comparativo de cómo estaban asesinando a las mujeres un año anterior, durante la pandemia del 19 y el 20, ¿no? Entonces creo que eso fue un trabajo bien interesante porque nos permitió mirar también cómo se nos desbordó el tema de desaparición forzada, cómo también hay causas de impunidad que son permisibles a seguir llevando a cabo el feminicidio
como es el tema de no encarcelar o judicializar a los responsables del feminicidio, ¿no? Y por otro lado, también un tema súper pendiente que se vuelve a refrendar es todo el tema del banco de datos, que sigue siendo el gran pendiente nacional de estas cifras que no coinciden, ¿no? Y no por un tema de que los números nos den algo aritmético, sino porque el sistematizar datos, cifras, espacios territoriales también podrían generar una elaboración de una política pública, presupuestos y acciones mucho más encausadas a lo que se está haciendo. También se miró toda esta disparidad y que evidentemente sesga la acción de Estado en el enfrentamiento que se tiene que hacer a la violencia feminicida. Otro factor importante también fue el tema de órdenes de protección, ¿no? O sea, como un mecanismo que también se construyó cuando se creó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como un mecanismo de probable prevención de los feminicidios. Y también las deficiencias que estamos encontrando en la implementación de las órdenes de protección o en la emisión, ¿no? Y pues otro factor importante que aborda el informe, pues también es la falta de coordinación que existe en las instancias para la implementación. Jessica, sabemos que ustedes desde Consorcio Oaxaca iniciaron con esta documentación sobre feminicidios en la entidad en el año 2004 y lo que los datos arrojan es que Oaxaca es uno de los estados con mayor violencia contra las mujeres en nuestro país. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, mira, en Oaxaca no existen mecanismos oficiales de entrada, como ya te decía, que nos permitan contar los datos, ¿no? Sistematizados y comparables. A pesar de que es un mandato de la Ley Estatal de Acceso a una Vida Libre de Violencia, también de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces, si bien es cierto, está creado formalmente el Banco Nacional de Datos, tiene información desactualizada, limitada, sin desglose. En cuanto a Oaxaca, en el Banco Estatal de Datos de Violencia sobre casos de violencia contra las mujeres, no se encuentra funcionando. Y los datos de Oaxaca están en el Banabin, ¿no? Pero son datos limitados. Y cabe ahí abrir un paréntesis que en algún momento nos decían algunas personas de Fiscalía, o levanto la denuncia o lleno la base de datos. O sea, no hay manera, no hay tiempo, no hay condiciones para estar requisitando. Lo que nos dejó claro es que no se había asignado ni política pública, ni recursos, ni personal para poder hacer esta contrapartida que le tocaba al Estado de Oaxaca en relación a los datos, ¿no? Y por otro lado, pues también la ley estatal prevé que dentro del programa estatal de prevención y atención de la violencia debe existir un observatorio ciudadano que no existe y que no funciona. Frente a esta ausencia del Estado, desarrollamos la plataforma. La plataforma como tal empezó a echarse a andar en el 2016 y la documentación la empezamos en el 14 de cara a la necesidad de documentar y que ya empezábamos a mirar un sesgo determinado de asesinatos más específicos por razón de género y empezamos a hacer recorte hemerográfico, empezamos a sistematizar en hojas de Word, después pasamos un poco al Excel y ya en el 2016 se echa a andar la plataforma de violencia feminicida que nos ha permitido tener un andamiaje que nos permita documentar un poco más y generar infografías que justamente a nosotras nos llevan un poco más a analizar cuando un caso nos llega, las tendencias, tal, ¿no? Pero al Estado, pues le pasa de noche, ¿no? Entonces, un dato que tenemos en el informe es que la Fiscalía informó que otorgó 983 órdenes de protección en el 2018, que otorgó 1,157 en el 19 y 868 de enero a junio del 20. Sin embargo, hicimos peticiones de solicitudes de acceso a la información y no hay un estándar en la emisión, ¿no? Las preguntas que hicimos venían respondidas de manera incompleta, en formatos diferentes, en criterios de información diferenciada. Entonces, era bien difícil el tema de cómo poder decir, esta es la lógica de Estado. Entonces, se notaba que cada instancia hace lo que quiere, como puede y como entiende, ¿no? O sea, no hay un tema propiamente de estandarizar el tema de la emisión de las órdenes, ¿no? Y por otro lado, también tenemos el tema de la negación de las órdenes de protección, porque la alegación que ha dado Fiscalía es que pueden alertar al agresor y que entonces mejor se vaya hacia un juez familiar, ¿no? Pero resulta que a veces las órdenes son a la luz de comisión de tipos penales o delitos y entonces
el juez de lo familiar pues no tiene competencia en esa materia. También es que mandan a litigar a las mujeres donde no tocaría, o sea, hay una manera de evasión, digamos, ¿no? Nosotras, como también acompañamos en el litigio, pedimos 17 órdenes de protección en el plazo, de las cuales 7 nos negaron y 10 fueron otorgadas. Sin embargo, a pesar de que tú pides expresamente qué quieres, cómo lo quieres, sin duda alguna lo hacen como ellos determinan, ¿no? Dejando en estado de indefensión a las mujeres. Y que un poco en los datos del feminicidio en Oaxaca, o sea, a nivel nacional, el informe sobre violencia contra las mujeres e incidencia delictiva y llamadas a las emergencias 911 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece, fíjate, ¿no?, que los feminicidios se siguen incrementando, registrando 893 en el 2008 como cifras nacionales, 944 en el 19, 946 en el 20, de los cuales 38 ocurren en Oaxaca. Y entonces ahí dices, ¿cómo? Nada más 38 feminicidios en 3 años en Oaxaca. Pegado a esto, la Fiscalía General del Estado publica en su página web sobre feminicidios y dice que había abierto 27 carpetas de investigación en el 18, 28 en el 19 y 38 en el 20. Esta información no incluye ya ningún dato sobre el acceso a la justicia de estos casos. ¿A qué nos referimos? Abriste carpetas, se consignaron, se detuvo al agresor, tenemos sentencias, no aparece. No aparece y se queda como, ya abrí 28 carpetas. Y cabe destacar que también existen informaciones diferentes y sin explicación de las diferencias que existe entre la base nacional, que te decía, habla de 38, pero si sumamos la información de Fiscalía tiene otra cifra. Entonces, ahí, por ejemplo, algo que nos llamó mucho la atención es que de la plataforma que tiene el Secretariado Nacional, hablan de homicidios y hablan en el 2018 hablamos de 98 homicidios de mujeres, en el 2019 119, en el 2020 de 96, pero solo se habla a la luz de la información de Fiscalía de 27 feminicidios, de 28 feminicidios en el 19 y de 38 en el 20. Si tú sumas las cifras de homicidios y feminicidios, salen los resultados de nuestra base de datos, más o menos desde la plataforma de violencia feminicida. Entonces nosotros nos decíamos, ¿qué está pasando aquí? O sea, lo que está pasando aquí es que los estados locales, digamos, las entidades federativas, están mandando a catálogo de homicidios las muertes violentas de mujeres, rompiendo totalmente esta hipótesis que se plantea desde hace muchos años, incluso desde los protocolos de Naciones Unidas, de que toda muerte violenta de mujeres, las investigaciones se tienen que iniciar como feminicidios. Pero evidentemente, en vez de asumir la responsabilidad que toca, maquillan o disfrazan y entonces tengo menos feminicidios, porque entonces aquí no hay violencia contra las mujeres, aquí no hay delitos cometidos por razón de género y entonces mandan hacia homicidios, ¿no? Rompiendo absolutamente los principios básicos de investigación del feminicidio, que decíamos, no es que porque lo inicies de feminicidio todos van a resultar en feminicidios, pero sí es cierto que es la gran mayoría. Y ya que tienes una investigación, descartas. El problema que estamos teniendo es que no están descartando desde inicio, desde cómo la abro, ya digo, ¿es feminicidio o es homicidio? Y eso es totalmente absurdo, porque ahí sesgan absolutamente la investigación, pero si pensamos desde el lado político, de la simulación de los estados, como en el caso de Oaxaca, pues obvio que es mejor decir que tengo 27 feminicidios, o por decir 38 en el 2020, a decir tengo 140 feminicidios, ¿no? En el 2020. Tengo 96 homicidios y 38 mujeres, ¿no? Entonces, eso es muy fuerte porque ahí te das cuenta que entonces el Estado no está reconociendo la gravedad y no quiere asumir su responsabilidad. Sin embargo, de parte de sociedad civil ha habido un trabajo muy importante para mostrar las deficiencias que el Estado está cometiendo en cuanto a la atención de la violencia de género. ¿Es correcto? Es correcto. Y bueno, ahí digamos en Oaxaca, por ejemplo, en el periodo de confinamiento por COVID-19 que inició el 21 de marzo y que hicimos un corte al 21 de marzo del 20, por ejemplo, se presentaban casos comparativos registrados durante el primer año de la pandemia. Entonces veíamos, por ejemplo, que 2 años anteriores habían habido 125 feminicidios, un año antes de la pandemia 136 y durante la pandemia 101, ¿no? Entonces ahí también nosotros pudimos tener
a la luz del registro poder decir, esto pasaba hace 2 años, esto pasaba un año antes, esto pasaba durante la pandemia, ¿no? Y esto es difícil a veces que el Estado lo haga, cuando el Estado es el que debería tener las cifras. Ahora, otro dato fuerte que nos arrojó este corte, por ejemplo, fue que los feminicidios están fluctuando, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, 2 años antes registramos 125, un año anterior 136, un tercero 101, pero ¿cuál fue el descubrimiento? Pues el tema de las desapariciones, que un año anterior teníamos registradas 248 desapariciones, pero durante la pandemia 403 desapariciones, o sea, se fue prácticamente al 200% de lo que se tenía registrado, ¿no? Entonces, digamos, se incrementó un 100% más, pero sí creo que ahí fue bien fuerte mirar, como decías, cómo se va dinamizando la violencia contra las mujeres y que de 100 mujeres asesinadas por año no bajamos y que la violencia en desapariciones se está incrementando y que una parte fuerte es que efectivamente no hay respuestas por parte del Estado cuando pides información. Yo me acuerdo que en el marco de estar elaborando los informes, le hicimos una lista del registro hemerográfico que teníamos a Fiscalía General del Estado y nos dijo que no nos podía informar porque no éramos parte en las investigaciones, ¿no? Y dijimos, no te estamos pidiendo que nos digas el estatus jurídico, lo que queremos es que nos digas, ¿localizaste a las mujeres? ¿Qué pasó con las mujeres? ¿O siguen desaparecidas estas mujeres? Pues no lo supimos. Y entonces, frente al vacío del Estado y que no hay información pública y abierta, pues se tienen que seguir colocando estas cifras. También creo que una parte importante de los hallazgos que tuvimos o que nos ha permitido tener esta sistematización y a lógica del informe era el medio de comisión de los feminicidios, ¿no? O sea, por ejemplo, fíjate, logramos detectar que el estrangulamiento, la asfixia, la calcinación y el degollamiento, 2 años anteriores a la pandemia, ocupaba el 8%. Un año antes de la pandemia ocupaba el 2%. Y en la pandemia el 10%. Ahora, como medios de comisión, por ejemplo, igual, el uso de armas de fuego, 2 años anteriores ocupaba el 67%, un año anterior 61% y durante la pandemia 61%. Después, el uso de armas, digamos, que fue interesante mira, en el 2017, digamos, como ya más atrás nos fuimos, 2017 fueron 56%, 2018 60%, 2019 67% y 2020 68%. Que ahí decíamos, ¿qué significa que esté incrementando en el 2020 el uso de armas de fuego? Pues que están circulando armas ilegales. Y esto para nosotras lo hemos llamado la atención en varios informes ciudadanos anuales, en el sentido de que, ¿qué está pasando con el control de armas? ¿Y qué está pasando con el control de armas? Que se está matando a las mujeres con esas armas que están circulando, porque yo no creo que sean armas legalmente registradas, porque si estuvieran legalmente registradas, estuvieran detenidos los dueños de las armas que se estén reportando, ¿no? En un momento determinado, y no da, ¿no? Entonces sí nos genera suspicacia el asunto de que se haya incrementado el uso de armas como una forma o como una herramienta para asesinar a las mujeres. Y 2 regiones que llaman la atención aquí en Oaxaca, pues es el Istmo de Tehuantepec, Valles Centrales y Papaloapan y la costa, ¿no? Entonces estas 4 regiones son regiones que están como en foco rojo permanentemente por el tipo de situaciones que se da, y creo que vale la pena destacar, o sea, el asesinato, el feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín se da en el Istmo de Tehuantepec y que pues realmente a 4 años de que sucedió, pues sigue en la impunidad y pocos resultados ha habido de alcance en este caso. Por ejemplo, recientemente en el marco de la pandemia, en la zona del Istmo asesinan a María Cruz Zaragoza Zamora, quien fue particularmente una muerte muy violenta en Santa María Yenagati y que la matan por golpes y estrangulamiento. Y las autoridades no han hecho nada, o sea, hay una orden de detención y no la ejecutan. Y entonces te preguntas, bueno, ¿en qué momento las autoridades van a asumir la responsabilidad del mensaje que implica mandar a los feminicidas cuando se procede a la detención de los feminicidas? Pasa este feminicidio en Yenagati y posteriormente, 13 días después, se da otro feminicidio en San Pedro Jicayán, donde el cuerpo se encuentra calcinado. Y entonces dices, la violencia también va mermándose en el sentido de generar una devastación al cuerpo de las mujeres, ¿no? Ya no solamente
el privarlas de la vida, sino la devastación en la que estamos siendo testigos de cómo están colocando los feminicidios contra las mujeres. Y esto parece que pasa de noche por las autoridades y lo vuelven a colocar. Hace 2-3 semanas asesinan a una anciana en la región de Cuicatlán y ahora hace el fin de semana asesinan a otra anciana, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué pasa con Oaxaca? Oaxaca tiene alerta de género, hay informes ciudadanos que están colocándoles la alarma del Estado y no vemos acciones reales y contundentes más que webinars, eventos y una administración de la alerta de género por parte del gobierno del Estado de Oaxaca al gobierno federal. Pues Jessica, ya nos has descrito varias ausencias y omisiones del Estado en torno al tema de la violencia de género. Nos hablabas sobre el déficit que existe en materia de órdenes de protección, esta cuestión que tiene que ver con el hecho de que existe en Oaxaca el tipo penal de feminicidio, así como un protocolo para la investigación y sin embargo la mayoría de las muertes violentas de mujeres se siguen investigando con homicidios. ¿Qué tiene que pasar en la entidad para que realmente haya una acción asertiva de las autoridades? Yo creo que lo que tiene que pasar aquí en Oaxaca es que de verdad el aparato de Estado tome como agenda de primer orden esto que está sucediendo con las mujeres en Oaxaca. Desgraciadamente, esta postura patriarcal, machista, que desestima la gravedad de la violencia contra las mujeres, está impactando totalmente en la vida de las mujeres, ¿no? Y decíamos, y aparte también tenemos una parte del Ejecutivo, pero también tenemos un Poder Judicial que todavía no ha dado el salto de tener una perspectiva de género, de tener una visión clara y precisa antimachista, ¿no? Entonces, nosotras como estamos litigando, nos toca también encontrarnos, por ejemplo, con resoluciones. Recientemente hicimos una denuncia contra una sala de derecho penal e indígena que teníamos un asunto de acoso sexual y que prácticamente íbamos muy bien. El agresor interpone el amparo, el juez federal le pide cuentas a la sala y la sala no logra argumentar. Y entonces termina argumentándole que la chava denunció el acoso sexual laboral porque la iban a correr. Y entonces es como la chava fue en reprimendas de que la corrieron, que denunció acoso y no es posible. Cuando está en autos, todos los testimonios de acoso que el tipo hizo, cómo la presionó, y cuando recientemente los magistrados el lunes tuvieron comparecencia para reelegirse como magistrados y la Cámara de Diputados les preguntan, dicen, no, es que el que tuvo la culpa fue el juez federal. O sea, en vez de asumir de no fuimos capaces de hacer una argumentación que consolidara que la víctima de acoso sexual fue la maestra y que la corren porque no accedió a los favores sexuales, y decir, sí, se nos fue, no lo hicimos, dicen, no, es que el Poder Judicial Federal fue el que nos dijo, y nosotros cumplimos en los lineamientos del Poder Judicial. Nosotras que tenemos las 2 resoluciones decimos, eso es mentira. Y es muy grave que por tener un cargo y seguirse perpetuando como magistradas, magistrados, mientan diciendo que fue el Poder Judicial Federal el que prácticamente los obligó con los lineamientos de sentencia a liberar a un acosador sexual. O pensiones alimenticias que llevamos litigando 10 años, porque la primera cosa, después de que 3 años no da pensión alimenticia, el padre, dicen, vamos a requerirlo voluntariamente, ¿no? Y como voluntariamente y la carga de trabajo, y luego el tema de que ya logramos detenerlo como fraude alimenticio en la vía penal al proveedor alimentario irresponsable, resulta que el juez le fija una fianza que ni siquiera alcanzaba la 10ª parte de la deuda de pensión alimenticia, ¿no? Entonces, te quedas así de lo difícil que es alentarlas a las mujeres cuando llevas muchos años y dices, sí, ya lo tenemos en la cárcel y ahora sí va a pagar la pensión, y el juez le pone una fianza absolutamente de risa. El fracaso, digamos, del Poder Judicial frente a una mirada de visión para juzgar con perspectiva de género es fuerte también. Entonces, sí creemos que el entramado todavía para erradicar y enfrentar la violencia contra las mujeres se ha quedado muy corta. Y a veces yo ya no creo que sea solamente un tema de falta de capacitación, sino eso el tema de una postura que avala, justifica y legitima la violencia contra las mujeres. Y entonces eso marca resoluciones, eso marca política pública, eso marca presupuesto. Y entonces tenemos estas cifras nacionales de 11 mujeres víctimas de feminicidio cada día, ¿no? Y eso me parece que es parte de lo que sucede también en Oaxaca. Y que vas mirando el poco presupuesto que se asigna, pero también los perfiles
de gente que está impartiendo, procurando justicia y que también son agresores. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con Jessica Sánchez Maya. Ella es integrante del equipo directivo de Consorcio Oaxaca, que forma parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. El tema que nos convoca esta noche, feminicidios en Oaxaca. Si me matan cuando me encuentren, que digan siempre, que digan siempre que fui cantora viviendo sueños, que como todas crecí con miedo y aún así salí solita a ver estrellas, andar los días y aún así salí solita a ver estrellas, amar a la vida. Si me matan, si es que me encuentran, llénenme de flores, cúbranme de tierra, que yo seré semilla para las que vienen, que ya nadie nos calla, ya nada nos contiene, y que suenen los Y saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández. ¿Qué tal, Eliud? Muy buenas noches, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Ana Leticia? Saludo con mucho gusto a ti y a las audiencias de Las Mujeres Contamos. Mujeres articuladas en una fraternal red de periodistas colaboran en la cobertura de noticias en el estado de Oaxaca, específicamente en el portal digital Página 3. Debido a que la entidad es extensa en territorio, intercambian información de las 8 regiones en las que se subdivide. Las noticias de feminicidio lamentablemente van llegando y el reto para ellas es que su trabajo periodístico sirva para denunciar y encauzar las indagatorias hacia el tipo penal de feminicidio, no hacia el homicidio. El denunciar la violencia contra las mujeres les ha costado amenazas, pero en colaboración con otras organizaciones civiles siguen sacando a la luz todas estas historias. Vamos a escucharlas. Soy Paulina Ríos, reportera de Oaxaca y directora del portal digital de noticias Página 3. Nosotros aquí en Oaxaca hemos tenido que mantenernos muy unidas en torno a esta máxima agresión que sufrimos las mujeres, que es el feminicidio. Como Oaxaca es un estado territorialmente extenso, tenemos compañeras en las regiones y nos hablamos y colaboramos porque pues no nos podemos movilizar de un día para otro, de una región a la otra, porque tenemos grandes distancias, pueden ser de 3, 4, 5, 10 horas. Entonces, hemos ido armando una pequeña red de mujeres que nos conocemos, de mujeres periodistas, y así cubrimos los feminicidios. Sin embargo, a pesar de eso, el hecho de escribir un feminicidio puede ponernos a nosotras también en riesgo, ¿no? Hemos tenido recientemente la agresión de una compañera, no fue por feminicidio, sino por haber exhibido a un deudor de pensiones. Entonces, la agredieron verbalmente a través del chat, y eso no se vale. Tenemos que estar muy alertas y muy bien comunicadas para protegernos. Un reto que enfrentamos muy fuerte también es el hecho de que la Fiscalía de Oaxaca generalmente no ofrece la información adecuada, porque muchas veces esconden esas cifras y lo ponen como homicidio, simplemente para bajar el índice de cifras. Y eso es porque Oaxaca tiene 40 municipios en alerta de género, y eso es terrible porque no nos dan las cifras reales, ¿no? Solo en este año el Istmo tiene 18 feminicidios, Valles Centrales tiene 10
la costa tiene 10 y la mixteca tiene 5. Precisamente por eso pedimos siempre que la Fiscalía inicie con una carpeta de investigación como feminicidio. Si en el transcurso de la investigación se descarta el feminicidio, está bien, pero no que sea al revés. Que el reto enfrentamos es ese. ¿Por qué nos unimos? Porque somos mujeres, porque queremos vivir una vida libre de violencia, queremos vivir plenamente sin violencia de ningún tipo, ni física ni verbal, mucho menos ser asesinadas. Por eso nos unimos, por eso a veces, aunque es muy difícil narrar esas historias, narrar que siempre esa rabia que nos da cuando matan a una mujer o cuando la agreden, pero no podemos claudicar, porque si no somos nosotras, ¿quiénes van a hablar por nosotras, ¿no? Nosotros estamos en www.pagina3.mx y ahí están los enlaces de también otros portales de las regiones de Oaxaca, de quienes colaboramos también acá. Gracias, Salud Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. Hoy en entrevista con Jessica Sánchez Maya, integrante del equipo directivo de Consorcio Oaxaca, que es parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y con ella conversamos sobre feminicidios en Oaxaca. Sabemos que en Oaxaca la alerta de género para 40 municipios de la entidad se declaró el 30 de agosto de 2018. ¿Qué ha pasado con ese tema, Jessica? Creo que fue bastante importante, pero también lo que nos ha dejado estos 3 años ya de Oaxaca con alerta es que el gobierno del estado aceptó una alerta como simulada, una alerta donde en los eventos que hacían muy bonitos, donde había flores y mesas de madera súper padres, no dejaban hablar a las madres víctimas del feminicidio. Incluso se registró en esa sesión de instalación del mecanismo para seguimiento de la alerta la renuncia de una integrante del consejo, la salida intempestiva de madres víctimas del feminicidio que no dejaron hablar, en el caso concreto la periodista Soledad Jarquín Edgar, ¿no?, que pedía la palabra para decir qué pasa con los casos de feminicidio y no la dejaron hablar. Así es como ese arranque del proceso de seguimiento también ha sido el proceso de larga data, ¿no?, de estos 3 años donde es imposible rastrear con claridad las acciones. Se había avanzado en un momento en que los recursos que llegaban de LIN Mujeres, que llegaban de otros espacios hacia el Estado, se destinaban al Centro de Justicia, a Fiscalía, a otros espacios, y que ayudaba porque ahí son los espacios de atención a la violencia. Después la Secretaría de la Mujer jala todo el recurso a la Secretaría y entonces ahora ya tiene una unidad de atención que no le toca ya como Secretaría totalmente ese mandato, ¿no? Y entonces le quita el personal a los EJUMS, le quita el personal a Fiscalía y entonces se queda de por sí en deficiencia permanente histórica y estructural Fiscalía, pero más porque ahora se genera un espacio donde Secretaría de la Mujer, en vez de estar evaluando la política pública de Estado, está atendiendo los casos de violencia, ¿no? Y también una acción indiscriminada hay casos donde se pronuncia cuando se trata de un perfil alto, pero cuando se trata de la señora de a pie o la gente que no tiene un status quo de costo político para el Estado no dice nada, ¿no? Entonces también hay un manejo discrecional del acompañamiento que está haciendo la Secretaría de la Mujer en el caso de los casos que está acompañando. Y por otro lado, que todavía los presupuestos no incrementan, que todavía hay subejercicios, digamos, en Oaxaca no hubo una acción afirmativa de cara a la pandemia, tampoco de asignar recursos, de generar programas de enfrentamiento de la violencia en el marco de la pandemia. Digo, pensando en terreno, o sea, pensando en papel, ha habido webinars, ha habido conversatorios virtuales, ha habido capacitaciones virtuales al personal, pero eso no ha redundado en la atención, ¿no? Entonces, creemos que la alerta de género está administrada. La alerta de género, yo no sé si la CONAVIM, por ejemplo, no logra detectar y el papel está tan bien redactado o tan bien informado que no logra detectar las carencias de campo que tiene el Estado, ¿no? Nosotros en el informe que te comentaba que mandamos a la relatora en el marco de la pandemia COVID, como informe Violencia a Mujeres y COVID, colocamos el testimonio de uno de los casos de tentativa de feminicidio, cuando la mujer llama al 911, llama al teléfono de Fiscalía, no le contestan,
Y después cuando nosotros intervenimos y por fin logramos enlazar, la citan para el otro día a las 9 de la mañana. Ella se sale del hospital, que estaba toda herida, porque dice, es que me citaron a las 9 y si no llego a las 9 no van a levantar mi denuncia. O sea, no fue capaz el personal de fiscalía de ir al hospital donde la mujer estaba. No fue capaz el Estado de pagar los gastos médicos, los tuvo que asumir la mujer, porque en los hospitales públicos con el tema de la pandemia pues había mucho control y pues quién iba a atender así de bote pronto a una mujer herida víctima de tentativa de feminicidio. Y bueno, la mujer llega ahí toda golpeada a las 9 de la mañana, lastimada, le toman su declaración que tarda como 4 horas y luego le dicen, mire, aquí están los oficios para que los vaya a entregar a servicios periciales. Y la mujer dice, ¿cómo? ¿Yo así como estoy? Pues sí, señora, es que no tenemos gasolina, no tenemos personal por la pandemia, entonces si quiere que su investigación avance, usted verá si los lleva o no los lleva. De ese nivel, la respuesta de la Fiscalía del Estado durante la pandemia. Sí miras y dices, ¿y entonces para qué sirve la alerta de género? Entonces, ¿para qué se generan si tampoco hay procesos de búsquedas claros de mujeres desaparecidas, pero tampoco hay programas de afrontamiento de impactos de la violencia intrafamiliar, el abuso sexual infantil? Entonces, yo digo, yo no cuestionaría la herramienta o la figura legal. Yo cuestionaría abiertamente la voluntad política de las entidades federativas que no quieren asumir con responsabilidad los impactos reales que debe tener el aceptar la alerta de género. Y entonces se vuelve paliativos. Ahora, digamos, acaban de decretar 2 más, ¿no? La de Veracruz y Chihuahua, y digo, uy, pues ojalá no pase lo de Oaxaca, porque si vamos hasta, o sea, es como un estatus permanente, ¿no? Oaxaca tiene 3 años con alerta de género y ese es todo el tema de Oaxaca, ¿no? O sea, y son solo 40 municipios, Oaxaca tiene 570 municipios. Ni siquiera es el 10% de los municipios en sí, digamos, que pudiéramos decir, es que está focalizado ahí todo el aparato de Estado federal y tal, tampoco. Y quedan descubiertos 570. Entonces sí creemos que es grave la falta de voluntad política por parte del gobierno del Estado de Oaxaca en este proceso de la implementación de la alerta de género, que lo que buscaba era parar, erradicar la velocidad con la que iba la violencia contra las mujeres y pues no se ha logrado. Jessica Sánchez Maya, en este marco que has descrito y que parece bastante desalentador para las mujeres, dinos, por favor, en qué condiciones realizan ustedes, las defensoras de derechos humanos, su trabajo de seguimiento y acompañamiento a casos de violencia de género y en particular a desapariciones de mujeres y a feminicidios. Bueno, mira, una parte fuerte en Oaxaca fue como un poco el corte de interlocución por parte del gobierno de Murat con el movimiento de mujeres. O sea, no ha habido diálogos amplios, abiertos con la sociedad civil, que tenemos la experiencia trabajando. O sea, ha habido como en algunos momentos algunos acercamientos, pero no con los referentes de trabajo en la materia. Y creemos que también ha habido pues una serie de ataques, de difamaciones. Recordarás que Oaxaca fue el primero de los estados después de 13 años de despenalizar el aborto y eso desencadenó una cantidad de reacciones que el Estado no paró, que el Estado no investigó, que el Estado no sancionó. El Consorcio Oaxaca el año pasado, en junio del 20, pues tuvo una amenaza de muerte en la puerta de su oficina y ni el gobierno ni la Fiscalía General de la República, que fue a donde presentamos la denuncia, ni siquiera nos ha notificado si admitió nuestra denuncia o no, O sea, no hemos tenido una respuesta después de prácticamente 1 año y medio de poner en alerta el tema de que nos hayan amenazado de feminicidio, porque la amenaza decía que calladitas estamos mejor y si no nos quedábamos calladas lo que seguía era nuestra cabeza, que entendemos que fue una cabeza lo que estaba allí en una bolsa de plástico negra, ¿no? Entonces, hay altos grados de ataque, de difamación, de desprestigio a la defensa de los derechos humanos y una impunidad, ¿no? Una impunidad que va desde un espacio especializado como la Defensoría de Derechos Humanos, que se queda callada y no dice nada. Digo, muy bien, te llaman por teléfono en bilateral para decir qué pena, pero en caso concreto tenemos una queja abierta desde hace 10 años que no ha decretado Estado, ¿no? Y no ha decretado Estado porque le tiembla la mano de decir, efectivamente, en Oaxaca se viola el derecho a defender derechos humanos. Hay también un ambiente hostil y que realmente ha sido complicado, sin embargo, la confianza, la referencia de seguir acompañando a las mujeres trasciende esta relación con el Estado, pero también creo que ha sido muy fuerte el tema de que la sociedad civil haya tenido que entrar a asumir
algunas veces las tareas que le toca al Estado, ¿no? Como no tendríamos que estar nosotras solicitando por escrito las órdenes de protección. Con el hecho de acompañar y hablar y dialogar con la agencia del Ministerio Público y explicar la situación de oficio, el Ministerio Público tendría que estar emitiendo las órdenes y nos llevan al campo del litigio. Para hacer más eficaz el trabajo y no reconocer una interlocución de incidencia, se nos ha llevado, y lo hacemos, el tema de litigar los acompañamientos prácticamente, ¿no? Situación que es fuerte porque en teoría eso le toca a la autoridad, pues, ¿no? O sea, le toca a la autoridad y entonces si no haces un impulso procesal, como si fueras abogado particular, nada más las cosas no avanzan. Sí creemos que poco a poco ha sido mucho más evidente la deficiencia de acción del Estado y de Fiscalía, de los jueces en un momento determinado al momento de acompañar, resolver o atender los casos de violencia contra las mujeres. Y de parte de la sociedad oaxaqueña, ¿dirías que hay una toma de conciencia hacia lo que significa la violencia contra las mujeres y en este sentido un sentimiento de indignación ante las desapariciones, ante los asesinatos de mujeres? Mira, yo creo que ha sido de los desafíos que hemos marcado también el tema de generar o seguir empujando la conciencia social en el tema de no justificar y no legitimar, porque también algo que hemos logrado detectar ha sido el asunto de que se dice, pues le gusta la violencia, ¿no? Pues ¿por qué no lo dejas? O sea, no entendiendo lo complejo que es, hablando de la violencia familiar, generar los mecanismos de desapego y de dependencia muchas veces económica o emocional. Y por otro lado, el tema de, pues se lo merecía, ¿no? O sea, Oaxaca ha sido punta de lanza en el tema del acoso sexual callejero. Y entonces en los últimos tiempos se ha generado un proceso de vinculación con algunos negocios o comercios en el centro de la ciudad para poder acuerpar a las chavas que son víctimas de acoso sexual. Eso va más o menos, ahí hemos encontrado respuesta importante. Sin embargo, ha habido acoso en los taxis, ha habido acoso en los centros nocturnos y ahí hay un vacío total de control, de acción por parte del Estado, pero también decíamos, siempre estamos invitando y llamando a la sociedad a no justificar, no legitimar la violencia contra las mujeres, cualquiera que sea el tipo, ¿no? Ningún tipo de violencia puede ser permitido y eso tiene que ser una premisa fundamental como sociedad también para erradicar. Hemos invitado muchísimo a cómo dentro de las colonias, dentro de las unidades habitacionales, en las comunidades, se pueden ir generando estas redes de solidaridad y apoyo entre mujeres, porque algo que sucede es que a veces se quedan solas en la denuncia, ¿no? O a veces se quedan aisladas por estar evidenciando, denunciando de espacios de poder y eso inhibe muchas veces, ¿no? Entonces sí es necesario el acuerpamiento de la sociedad, de la comunidad, de la colonia, del barrio, frente al abrir la denuncia, ¿no? O sea, recientemente nos enteramos que las profesoras de la Universidad del Istmo que habían acompañado denuncias de acoso sexual, pues fueron despedidas. Cuando lo que hubieses esperado es que hubieran sido reconocidas, pues no. Y ahí estuvo involucrada Secretaría de la Mujer, el no sé quién y no sé cuál, supuestamente acuerpando, y dices, ¿qué pasó? Que ese acompañamiento fue tan infructífero o fue simulado que terminaron corriendo a las profesoras. ¿Qué profesoras se van a animar a acompañar si la reprenda a acompañar casos de jóvenes que están viviendo violencia es que te despidan, ¿no? Entonces, eso inhibe la acción. Entonces, sí creemos que tenemos un desafío mayúsculo en los espacios académicos, en los espacios laborales y en la sociedad en general. ¿Tienen ustedes, lo voy a poner en estos términos, una línea de comunicación abierta con la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Violencia contra las Mujeres de parte del gobierno federal, del gobierno de nuestro país? ¿Ha habido alguna suerte de pronunciamiento sobre la situación que se vive en Oaxaca respecto de la violencia de género? No, no ha habido ninguna. Y fíjate que ha sido muy doloroso porque, digamos, también nosotras no nos quedamos solamente en el conteo de papel, digamos, por llamarle de alguna forma, sino también acompañamos casos. Y la decepción de una madre que tuvo que ir a la mañanera y le prometieron que iba a haber justicia y vamos a llegar casi al año y que la acción de CONAVIM fue decir cuánto dinero necesitas para tu abogado particular, es grave, triste, lamentable que en eso haya decantado la interpelación que hizo Soledad Jarquín Edgar al presidente de la República.
ese tipo de cosas duelen y lastiman no solamente a las madres víctimas de feminicidio, a la sociedad civil también y a la población. O sea, no puede ser que la vida de las mujeres se quede en ese nivel. Cuando la interpelación es, queremos que se exija que la fiscalía funcione, queremos que se exija que haya presupuestos, que haya una atención bien para las madres, que se les expliquen los procedimientos. Ha habido un maltrato absoluto por parte de Fiscalía General de Justicia del Estado a los casos de feminicidio en Oaxaca, y que yo te decía, órdenes de aprehensión sin ejecutar, madres esperando reuniones y que no se dan. Sí es grave, y nuestros informes parece que tienen más eco afuera, porque aquí en el Estado, a pesar de que se los hemos hecho llegar vía papel formalmente a las instancias, pues no. O sea, y no para que nos reconozcan, sino diciendo, bueno, encontramos, detectamos y ya estamos haciendo, ¿verdad? Que es el fin último que se busca con la acción de las mujeres de sociedad civil, el tratar de que las instituciones respondan y den condiciones óptimas para el acceso a la justicia y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Empezamos hablando sobre el informe que ustedes presentaron desde Consorcio Oaxaca a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres, y nos decías que ahí hay un apartado sobre buenas prácticas en la materia. ¿Cuáles serían estas? Pues hemos encontrado, por ejemplo, que tenemos un marco legal importante, ¿no? Por ejemplo, la ley estatal, que hay una intención de generar datos oficiales, pero todavía son datos que no son exhaustivos, no se pueden comparar y no se pueden diseñar estrategias a partir de lo que aparece. Se marca la figura del Observatorio Ciudadano, sin embargo, todavía no entra en funciones. Está la figura de órdenes de protección, que nos parece súper valiosa, sin embargo, tampoco se están cumpliendo a cabalidad con el fin último y se siguen negando órdenes de protección, ¿no? También está la creación de plataformas y observatorios ciudadanos para garantizar el acceso a la información, el debate público y generación de diagnóstico. Y en Oaxaca existe el tipo penal de feminicidio, así como el protocolo de investigación. Sin embargo, la mayoría de muertes violentas se siguen investigando como homicidios y se incumplen los protocolos de investigación del feminicidio, ¿no? Entonces, creemos que hay avanzada, o sea, yo incluso creo que Oaxaca, en el marco legal, tenemos un buen avance. El problema es que el Ejecutivo no ha tomado esos avances legislativos, ni la Fiscalía. O sea, en el 2020, si no me equivoco, no, en el 19, perdón, se reformó la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres para que toda muerte violenta de mujeres se iniciara la investigación como el feminicidio. No se hace. Se aprobó la despenalización del aborto. No hay presupuesto etiquetado todavía por parte de salud para incrementar los servicios de aborto legal y seguro. Se aprobó todo el tema de matrimonio igualitario, se ha aprobado la ley Olimpia, se han aprobado varias cosas importantes, ¿no? Entonces creo que como marco legal hemos ido avanzando un poco más durante esta 64 legislatura. Sin embargo, al Ejecutivo le han quedado grandes los avances legislativos, digamos, y no los ha podido asumir como compromiso para ejecutar política pública ni para un buen presupuesto que lleve a la erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces creo que ahí yo dejaría esto como en las buenas prácticas y los desafíos que estamos mirando. A Murat le quedan 2 años todavía en su mandato y que creo que en 2 años, si tiene voluntad política, Oaxaca puede estar en otro espacio. Si sigue bajo esta lógica de no reconocer la gravedad de la violencia contra las mujeres, evidentemente vamos a seguir sumando y sumando feminicidios, sumando desapariciones de mujeres. El caso es que en este momento, al menos, la vida de niñas y mujeres en Oaxaca está en peligro, dada la situación que nos has descrito, Jessica. Así es, estamos preocupadas también por esta hazaña que está aumentando frente a la impunidad. Ya no solamente es privar de la vida, sino están destruyendo los cuerpos de las mujeres al asesinarlas. Y eso es muy doloroso, es terrible y marca el fracaso de un gobierno. Y que incluso a veces se piensa que son solo niñas jóvenes, ¿no? Incluso ahora las ancianas se están volviendo sujetas de alto grado de violencia, ¿no? Y que tienen que ver con un patrón patriarcal, machista, que busca la hegemonía de un poder macho, ¿no? De un poder que busca someter. Y evidentemente los últimos feminicidios de mujeres ancianas nos dejan claro la alerta de Oaxaca y que la alerta de género no está siendo atendida a cabalidad. En Oaxaca justamente se registró un caso que fue altamente mediático, el de María Elena Ríos, la mujer saxofonista que fue agredida con ácido en 2019.
¿Les parece a ustedes que ha habido reparación del daño para la víctima? No, o sea, María Elena todavía está en la etapa de que detengan a su agresor. O sea, detuvieron a uno, pero falta el otro. Y también está, o sea, los caminos de Soledad Jarquín, los caminos de María Elena reflejan una realidad estandarizada de las mujeres que quieren justicia y acceso a una vida libre de violencia. O sea, el penar de María Elena desde el día que fue quemada con ácido no ha terminado. Y la reparación del daño la veo totalmente lejos por esta falta de claridad y de urgencia de atender los impactos de la violencia. Cuando las mujeres son víctimas de feminicidio, lo único que nos queda es exigir justicia. Pero cuando las mujeres son sobrevivientes de violencia feminicida, feminicidio, como en el caso de María Elena, el Estado tiene la oportunidad de resarcir la falla y deficiencia que tuvo de que esta mujer haya sido víctima de una violencia extrema como fue la quemadura con ácido. Y no lo han hecho. No han reparado a María Elena. No ha reencauzado María Elena su proyecto de vida y sigue exigiendo al fiscal del Estado que se agilice la detención, la atención, y ahí está. Y tristemente, a pesar del alto impacto del caso de María Elena, y duele decirlo, María Elena es parte de las estadísticas de mujeres que tienen negado el derecho a la justicia, ¿no? Y qué decir del caso María del Sol. 4 años, casi 4 años, donde justamente no ha habido justicia para Sol. Jessica Sánchez Maya, estamos en los últimos minutos de este programa. ¿Hay algo que tú quisieras plantear antes de despedirnos? Sí, yo creo que una parte importante que quisiera dejar sobre la mesa es hay que colocar la violencia feminicida en el primer orden de Estado. Hay muchos temas importantes, pero la vida de las mujeres en el país es de vital importancia. Y un Estado que permite que maten, asesinen y desaparezcan a mujeres es un Estado que no podemos calificarlo de democrático. Y en el caso concreto del Estado de Oaxaca, creemos que Presidencia, que CONAVIM, que SEGOP tienen que colocar una mirada más crítica hacia el Estado y sí exigir una rendición de cuentas mucho más eficaces y efectivas, porque lo que se está perdiendo en esta simulación de la implementación de la alerta son proyectos de vidas, desquebrajamiento de familias y del tejido social. O sea, no es solamente una mujer, sino el impacto profundo que tiene el feminicidio y la desaparición de mujeres en Oaxaca es alto. Jessica, ¿cómo podemos seguir el trabajo de Consorcio Oaxaca, los informes que ustedes periódicamente están dando a conocer sobre el tema de la violencia de género? Consorcio tiene su página web, que es www.consorciooaxaca.org, y ahí están todos nuestros informes que hacemos en materia de situación de defensoras, violencia feminicida, cantidad de documentos. Digo, ahorita estamos hablando sobre el tema de violencia feminicida y feminicidio, pero también hay todo un trabajo en formación de jóvenes, de cuidado y autocuidado, de fortalecimiento del liderazgo en las comunidades indígenas. Aparte estamos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram como @Consorcio Oaxaca, y ahí también nos pueden seguir en nuestras redes para que puedan tener más cercanía al trabajo. Y la plataforma de violencia feminicida es una plataforma abierta al público, no tiene ningún tipo de candado para entrar, es una información abierta para periodistas, para investigadores, para estudiantes, para la sociedad civil misma, que lo que hace es abrir información que ha llevado su tiempo documentar y que ahí está, ¿no? Ahí está la plataforma abierta para quien desee también palpar al Estado desde sus propios ojos y las variables que quieran tener en relación a lo sistematizado que se tiene desde Consorcio. Pues agradecemos mucho a nuestra invitada, a Jessica Sánchez Maya, integrante del equipo directivo de Consorcio Oaxaca, por su participación en Las Mujeres Contamos, y nos despedimos. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Las Mujeres Contamos, un programa hecho por mujeres y hombres en equidad. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias por su atención y hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla es parte de la construcción de un futuro con equidad.
Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres contamos.